aire en la sala de tormento de la Santa Inquisición no olía a incienso ni a piedad. Olía a hierro oxidado, a sangre seca y a un miedo tan espeso que se podía saborear. En las paredes, las sombras de los instrumentos de tortura, la rueda, el potro, las tenazas, se movían como fantasmas en la luz de una única vela. Y en el centro de la sala, un hombre, un hereje, un pecador, esperaba su destino. Pero el horror de la Inquisición no era solo el dolor, era la piedad retorcida que lo justificaba. Cómo la fe, un faro de luz y esperanza, se convirtió en una excusa para la tortura más brutal y sádica que ha conocido la historia. La respuesta a este enigma se esconde en una locura que se gestó en el nombre de Dios. Para entender el horror de la Inquisición, hay que entender el mundo en el que vivía. Una época de fe inquebrantable, donde la Iglesia, con su poder absoluto, se había convertido en la única ley. La herejía, cualquier desviación de sus enseñanzas, era vista como un pecado mortal, un crimen que amenazaba con la ira de Dios sobre el pueblo. La Inquisición, el brazo de sangre de la Iglesia, fue creada para salvar las almas de los herejes, incluso si eso significaba torturar y matar sus cuerpos. El dolor, en este universo de piedad retorcida, no era un castigo, era el lenguaje de la verdad. La única forma de que el pecador confesara su pecado y salvara su alma de la condenación eterna. El hereje, un hombre de fe que se había atrevido a cuestionar el dogma, se encontraba en la cámara del tormento, a merced de sus verdugos. Los inquisidores, con sus rostros cubiertos por capuchas negras, no eran monstruos, sino hombres de fe que creían que estaban haciendo la obra de Dios. Veían al hereje no como un hombre, sino como un siervo del diablo que debía ser purgado con dolor. Su celda, que una vez fue su refugio, ahora era un purgatorio, y el silencio de sus oraciones era el eco de su agonía. La tensión en la sala era insoportable. Los inquisidores, en su piedad retorcida, le ofrecieron al hereje una última oportunidad para que se retractara, para que negara la herejía, pero el hereje se negó. En su agonía se aferró a la verdad, porque la verdad era lo único que le quedaba. Y en ese momento, el inquisidor, un hombre de fe que se había convertido en un monstruo, supo que su piedad no era suficiente. Se acercó al hereje, con una sonrisa de piedad retorcida en el rostro, y le dijo que su tormento terminaría en cuanto se retractara. El punto de no retorno llegó cuando el inquisidor, con la voz fría y calculadora, ordenó que se comenzara la tortura. El hereje, en su agonía, vio con sus propios ojos el infierno que le esperaba. Vio la rueda, el potro, la horca, y en el centro de la sala, un hombre, el verdugo de la Inquisición, se preparaba para su tarea. El horror de la Inquisición no era solo el dolor, era el hecho de que se justificaba con la fe, con la piedad. Es la historia de un hombre que se atrevió a buscar la verdad, solo para descubrir que la verdad, en manos de la Inquisición, era un pecado que se pagaba con la vida. Si te atreves a explorar los rincones más oscuros del pasado y desenterrar las verdades que la historia ha intentado ocultar, te invitamos a unirte a nosotros. Suscríbete a Crónicas de la Tortura, porque el pasado, por más oscuro que sea, tiene lecciones que nunca debemos olvidar. Capítulo 2. El grito silencioso de la piedad. El propósito de la agonía. La fe, dicen, es la armadura del alma. Pero ¿qué ocurre cuando esa armadura es usada como una excusa para infligir dolor y la piedad, como una máscara para la crueldad más brutal? Para la Inquisición, la tortura no era solo un castigo, era un acto de amor, un acto de piedad. Creían que el dolor, el grito del cuerpo, era la única forma de purgar el pecado del alma. ¿Cómo una institución que se fundó en el amor de Dios pudo pervertir su misión y usar la agonía de un hombre como el camino a la salvación de su alma? La historia de la Inquisición es una crónica de la locura, una crónica de cómo la piedad, en su forma más retorcida, se convirtió en una forma de tortura.
El contexto histórico de la Inquisición es crucial para entender su crueldad. Fue una época de fe inquebrantable, donde la Iglesia, con su poder absoluto, se había convertido en la única ley. El hereje, cualquier desviación de sus enseñanzas, era visto como un pecado mortal, un crimen que amenazaba con la ira de Dios sobre el pueblo. La Inquisición, el brazo de sangre de la Iglesia, fue creada para salvar las almas de los herejes, incluso si eso significaba torturar y matar sus cuerpos. El dolor, en este universo de piedad retorcida, no era un castigo, era el lenguaje de la verdad. La única forma de que el pecador confesara su pecado y salvara su alma de la condenación eterna. La piedad retorcida de la Inquisición se manifestaba en cada aspecto de su trabajo. Los inquisidores se veían a sí mismos no como torturadores, sino como salvadores. Creían que el hereje, en su locura, era un siervo del diablo. El único camino para salvar su alma de la condenación eterna era obligarlo a confesar y arrepentirse. El dolor que infligían no era un acto de venganza, sino una forma de purgar el pecado del alma. La agonía de un hombre, en la retorcida lógica de la Inquisición, era el único camino a la salvación. La Inquisición, en su piedad, desarrolló un enfoque científico de la tortura. Tenían manuales, reglas y procedimientos. Documentaban cada confesión, cada grito, cada hueso roto. No eran solo sádicos, sino burócratas del dolor. Creían que la confesión, por más falsa que fuera, era una señal de que el hereje había sido purgado de su pecado y que su alma al fin se había salvado. El punto de no retorno llegó cuando el hereje, después de días de tortura, finalmente se rindió. Con el cuerpo roto y el alma destrozada, confesó a un crimen que no había cometido. El inquisidor, en su piedad ignorante, creyó que había salvado el alma del hombre, pero la verdad era que había matado su espíritu, había destruido su alma. El hereje, que había luchado por la verdad, se había convertido en una herramienta de la mentira de la Inquisición, un esclavo de su piedad retorcida. La historia de la Inquisición es una crónica de la locura, una crónica de cómo la piedad, en su forma más retorcida, se convirtió en una forma de tortura. Es la historia de una institución que, en su búsqueda de la pureza, se perdió en la sangre y el dolor. El grito silencioso de un hereje, la agonía de un cuerpo roto, fueron el precio que se pagó por la salvación de un alma. Y en el corazón de esta tragedia, la piedad se convirtió en la forma de crueldad más brutal y sádica que la historia ha conocido. Capítulo 3. La rueda y la bota. Los instrumentos del castigo. En la cámara del tormento, el hereje, un hombre de fe que se había atrevido a buscar la verdad, se encontraba a merced de sus verdugos. Pero los verdugos de la Inquisición no eran simples carniceros. Eran artesanos del dolor. Hombres que habían perfeccionado su arte con una precisión brutal. ¿Qué ocurre cuando las herramientas de un artesano no son para la creación, sino para la destrucción? ¿Qué ocurre cuando una simple rueda, una simple bota, se convierte en un instrumento de agonía? La historia de la Inquisición es una crónica de la locura, una crónica de cómo el dolor, en su forma más brutal, se convirtió en el lenguaje de la verdad. El primer instrumento de la Inquisición, el más simple y el más brutal, era la rueda de tormento. No era solo una rueda, era un instrumento de agonía que se usaba para dislocar los huesos y desgarrar los músculos, un proceso lento y doloroso que estaba diseñado para romper el cuerpo y el espíritu. El hereje, en su agonía, se aferró a la verdad, pero el dolor era más fuerte que cualquier fe. El inquisidor, con su piedad retorcida, le dijo que el dolor era el castigo de Dios por su herejía y que la única forma de que el dolor terminara era confesando su pecado. Pero el hereje se negó. En su agonía, se aferró a la verdad, porque la verdad era lo único que le quedaba. La bota española, otro instrumento de agonía, era una bota de hierro con púas en el interior. Se usaba para aplastar los pies y las piernas. Un proceso lento y doloroso que estaba diseñado para romper los huesos y desgarrar la carne. El hereje, en su agonía, se aferró a la verdad,
pero el dolor era más fuerte que cualquier fe. El inquisidor, con su piedad retorcida, le dijo que el dolor era el castigo de Dios por su herejía, y que la única forma de que el dolor terminara era confesando su pecado. Pero el hereje se negó. En su agonía, se aferró a la verdad, porque la verdad era lo único que le quedaba. El potro, un instrumento de agonía que se usaba para dislocar los huesos y desgarrar los músculos, era un proceso lento y doloroso que estaba diseñado para romper el cuerpo y el espíritu. El hereje, en su agonía, se aferró a la verdad, pero el dolor era más fuerte que cualquier fe. El inquisidor, con su piedad retorcida, le dijo que el dolor era el castigo de Dios por su herejía, y que la única forma de que el dolor terminara era confesando su pecado. Pero el hereje se negó. En su agonía, se aferró a la verdad, porque la verdad era lo único que le quedaba. El punto de no retorno llegó cuando el hereje, después de días de tortura, finalmente se rindió. Con el cuerpo roto y el alma destrozada, confesó a un crimen que no había cometido. El inquisidor, en su piedad ignorante, creyó que había salvado el alma del hombre. Pero la verdad era que había matado su espíritu, había destruido su alma. El hereje, que había luchado por la verdad, se había convertido en una herramienta de la mentira de la Inquisición, un esclavo de su piedad retorcida. La historia de la Inquisición es una crónica de la locura, una crónica de cómo la piedad, en su forma más retorcida, se convirtió en una forma de tortura. Es la historia de una institución que, en su búsqueda de la pureza, se perdió en la sangre y el dolor. El grito silencioso de un hereje, la agonía de un cuerpo roto, fueron el precio que se pagó por la salvación de un alma. Y en el corazón de esta tragedia, la piedad se convirtió en la forma de crueldad más brutal y sádica que la historia ha conocido. Capítulo 4. La dama de hierro y el potro. El arte de la tortura. En la cámara del tormento, el hereje, un hombre de fe que se había atrevido a buscar la verdad, se encontraba a merced de sus verdugos. Pero los verdugos de la Inquisición no eran simples carniceros, eran artesanos del dolor, hombres que habían perfeccionado su arte con una precisión brutal. ¿Qué ocurre cuando las herramientas de un artesano no son para la creación, sino para la destrucción? ¿Qué ocurre cuando una simple dama de hierro, un simple potro, se convierte en un instrumento de agonía? La historia de la Inquisición es una crónica de la locura, una crónica de cómo el dolor, en su forma más brutal, se convirtió en el lenguaje de la verdad. El primer instrumento de la Inquisición, el más simple y el más brutal, era la dama de hierro. No era solo una caja de hierro, era un ataúd de hierro, con púas en el interior. Se usaba para perforar el cuerpo, un proceso lento y doloroso que estaba diseñado para romper el cuerpo y el espíritu. El hereje, en su agonía, se aferró a la verdad, pero el dolor era más fuerte que cualquier fe. El inquisidor, con su piedad retorcida, le dijo que el dolor era el castigo de Dios por su herejía, y que la única forma de que el dolor terminara era confesando su pecado. Pero el hereje se negó. En su agonía, se aferró a la verdad, porque la verdad era lo único que le quedaba. El potro, otro instrumento de agonía, era una cama de tortura que se usaba para dislocar los huesos y desgarrar los músculos, un proceso lento y doloroso que estaba diseñado para romper el cuerpo y el espíritu. El hereje, en su agonía, se aferró a la verdad, pero el dolor era más fuerte que cualquier fe. El inquisidor, con su piedad retorcida, le dijo que el dolor era el castigo de Dios por su herejía, y que la única forma de que el dolor terminara era confesando su pecado. Pero el hereje se negó. En su agonía, se aferró a la verdad, porque la verdad era lo único que le quedaba. El punto de no retorno llegó cuando el hereje, después de días de tortura, finalmente se rindió. Con el cuerpo roto y el alma destrozada, confesó a un crimen que no había cometido. El inquisidor, en su piedad ignorante, creyó que había salvado el alma del hombre, pero la verdad era que había matado su espíritu,
había destruido su alma. El hereje que había luchado por la verdad se había convertido en una herramienta de la mentira de la Inquisición, un esclavo de su piedad retorcida. La historia de la Inquisición es una crónica de la locura, una crónica de cómo la piedad, en su forma más retorcida, se convirtió en una forma de tortura. Es la historia de una institución que, en su búsqueda de la pureza, se perdió en la sangre y el dolor. El grito silencioso de un hereje, la agonía de un cuerpo roto, fueron el precio que se pagó por la salvación de un alma. Y en el corazón de esta tragedia, la piedad se convirtió en la forma de crueldad más brutal y sádica que la historia ha conocido. Capítulo 5. El último acto. El silencio y la agonía de los cuerpos rotos. Cuando la fe de un hombre es probada por el dolor y su cuerpo por la tortura, ¿qué ocurre cuando el cuerpo roto y destrozado finalmente se rinde? Para los herejes de la Inquisición, el grito de agonía era solo el preludio de un silencio mucho más profundo, el silencio de la muerte. ¿Qué ocurre cuando los gritos de agonía son reemplazados por el silencio de la muerte? La historia de la Inquisición es una crónica de la locura, una crónica de cómo el dolor, en su forma más brutal, se convirtió en el lenguaje de la verdad. Los herejes que habían sido torturados por días se encontraban en la cámara del tormento, sus cuerpos rotos y destrozados. El dolor, que al principio era una sensación aguda, se había convertido en una agonía que los consumía por completo. Sus cuerpos, que una vez fueron fuertes y sanos, se habían convertido en sombras. Sus mentes, que una vez fueron fuertes, se habían roto. Pero incluso en su agonía, se aferraban a la verdad, porque la verdad era lo único que les quedaba. El inquisidor, con su piedad retorcida, les dijo que el dolor era el castigo de Dios por su herejía, y que la única forma de que el dolor terminara era confesando su pecado. Pero los herejes se negaron. En su agonía, se aferraron a la verdad, porque la verdad era lo único que les quedaba. La agonía de los herejes se profundizó con cada día que pasaba. El hambre, la sed, el dolor de sus cuerpos y el dolor de sus almas se habían convertido en sus únicos compañeros. Pero la peor de las torturas no era el dolor de sus cuerpos, sino el dolor de sus almas. La tortura de saber que habían sido traicionados por sus hermanos, condenados por sus mentores, y que ahora morían por una verdad que la Iglesia consideraba una herejía. El punto de no retorno llegó cuando los cuerpos, consumidos por la tortura, finalmente se rindieron. Uno a uno, los herejes, que habían luchado por la verdad, se rindieron a la muerte. Sus gritos de agonía fueron reemplazados por el silencio de la muerte. Los inquisidores, en su piedad ignorante, creyeron que habían salvado las almas de los herejes. Pero la verdad era que habían matado sus espíritus, habían destruido sus almas. Los herejes, que habían luchado por la verdad, se habían convertido en una herramienta de la mentira de la Inquisición, esclavos de su piedad retorcida. El silencio que siguió a la agonía de los herejes fue más doloroso que cualquier golpe. Sus cuerpos, rotos y destrozados, yacían en la cámara del tormento, un recordatorio de que la verdad, en manos de la Inquisición, era un pecado que se pagaba con la muerte. Los inquisidores, en su piedad retorcida, ordenaron que los cuerpos fueran quemados en la hoguera, un acto final de crueldad que no buscaba la validación de la corte, sino la satisfacción de su propia sed de venganza. La historia de la Inquisición es una crónica de la locura, una crónica de cómo la piedad, en su forma más retorcida, se convirtió en una forma de tortura. Es la historia de una institución que, en su búsqueda de la pureza, se perdió en la sangre y el dolor. El grito silencioso de un hereje, la agonía de un cuerpo roto, fueron el precio que se pagó por la salvación de un alma. Y en el corazón de esta tragedia, la piedad se convirtió en la forma de crueldad más brutal y sádica que la historia ha conocido. Capítulo 6. El eco del dolor y el legado de la injusticia. La Inquisición, en su búsqueda de la pureza, había silenciado a los herejes. Sus cuerpos, rotos y destrozados, yacían en la cámara del tormento, un recordatorio de que la verdad,
en manos de la Inquisición era un pecado que se pagaba con la muerte. ¿Pero se puede silenciar por completo un grito de agonía? ¿Qué legado dejó una institución que, en nombre de Dios, infligió un sufrimiento tan brutal? El final de la Inquisición no fue el final de su historia, sino el inicio de una reflexión sobre los peligros del fanatismo religioso y la sombra que dejó en el alma de un continente. Después de la Inquisición, el mundo en su horror se vio obligado a recordar el rastro de sangre que había dejado. El grito de agonía de los herejes, que había sido silenciado por el miedo, se convirtió en un eco que resonó a través de los siglos, una advertencia de que la fe, sin compasión, puede convertirse en una forma de tiranía. La Inquisición, en su búsqueda de la pureza, no solo silenció a los herejes, sino que también mató la razón, la libertad de pensamiento y la tolerancia. La Europa que emergió de la era de la Inquisición era una Europa de miedo, de paranoia y de oscuridad. El legado de la Inquisición no es solo la tortura y la muerte, sino también la herida que dejó en el alma de la gente. El fanatismo religioso, la intolerancia y la crueldad que la Inquisición había cultivado persistieron en el corazón de la gente, un recordatorio de que la historia de la crueldad no siempre se escribe con sangre. Pero el legado de los herejes, aunque brutal, no fue en vano. Su muerte, un acto de martirio, se convirtió en un símbolo de la lucha entre la luz de la razón y la sombra de la fe. Sus historias, que fueron silenciadas por el miedo, se convirtieron en un grito que se transmitió de generación en generación, una rebelión silenciosa contra la tiranía de la Inquisición. Y en su historia encontramos una lección, una verdad que la historia oficial rara vez cuenta, que el dolor en manos de la fe es un pecado y que la verdad, por más peligrosa que sea, no puede ser silenciada. La historia de la Inquisición es una crónica de la locura, una crónica de cómo la piedad, en su forma más retorcida, se convirtió en una forma de tortura. Es la historia de una institución que, en su búsqueda de la pureza, se perdió en la sangre y el dolor. El grito silencioso de un hereje, la agonía de un cuerpo roto, fueron el precio que se pagó por la salvación de un alma. Y en el corazón de esta tragedia, la piedad se convirtió en la forma de crueldad más brutal y sádica que la historia ha conocido. Si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros del pasado y desenterrar las verdades que la historia ha intentado ocultar, te invitamos a unirte a nosotros. Suscríbete a Crónicas de la Tortura, porque el pasado, por más oscuro que sea, tiene lecciones que nunca debemos olvidar.